Grinson Strongforest amaba los árboles, no solo porque le resultaban simplemente hermosos, sino porque además era en el bosque en donde podía practicar uno de sus pasatiempos favoritos, la caza. Strongforest era un importante señor feudal de Medievalia. Sus antepasados habían sido de los primeros en tener grandes tierras y títulos, pero los acontecimientos eran caprichosos y en los últimos años dos familias rivales, los Grelson y los Pullier, habían obtenido gran importancia y notoriedad. Riquezas aderezadas con una generosa dosis de soberbia, pero jamás honor. En honor Strongforest era absolutamente insuperable. En la mayoría de los territorios de Medievalia los árboles habían sido masacrados, pero en los dominios de Strongforest todavía podían verse majestuosos robles centenarios, así como un sinfín de especies vegetales que conformaban un auténtico paraíso de la biodiversidad. En lo más alto de una colina de formas redondeadas y suaves, cubierta de hierba fresca y nueva, como un gran pecho de la madre tierra, se alzaba su fortaleza de roca milenaria. Era un castillo con una arquitectura muy distinta a los de las otras familias, con paredes más robustas y toscas y ventanales más estrechos. Aquella mañana Strongforest no estaba dentro de su castillo. Se había levantado temprano para impartir justicia. Los acontecimientos que habían perturbado sus quehaceres, habían sido las fechorías de un grupo de miserables malhechores, que se habían atrevido a talar un roble de 300 años, que nacía en la ladera de un embarrado y serpenteante camino de tierra. La excusa era que entorpecía el tránsito de los carruajes de bueyes que iban a las tierras de cultivo a recoger el trigo. Los 7 autores de la fechoría habían sido apresados y enterrados hasta el cuello en el centro de una finca. Bajo el sol cada vez más brillante y caliente, y que con la tarde se tornaría abrasador. Los soldados sudorosos descansaban bajo la sombra de los árboles que rodeaban la finca. Haber cavado aquellos agujeros había resultado extenuante. Sobre todo el de un gordo que ocupaba el espacio equivalente a 3 hombres. Pero habían complacido a su señor y eso los reconfortaba. Los campesinos lanzaban miradas suplicantes, pero Strongforest no los iba a perdonar. La justicia y el honor eran su código, no la bondad afeminada y estúpida. Habéis destruido un árbol que ya vivía en este mundo siglos antes de que las putas de vuestras madres os parieran. Y como castigo yaceréis ahí, bajo el sol que tanto os gusta, días, semanas o lo que haga falta. Lejos de la sombra de los árboles que aborrecéis para que se os caiga la piel a tiras. Una muerte lenta y dolorosa. La ira ardía en sus ojos con más fuerza que el fuego celestial del sol. Los campesinos bramaron suplicando piedad, algunos lloraron como niños, otros maldijeron como rudos y toscos marineros rellenos de cobardía. El gran señor les dio la espalda y se fue. Strongforest sabía que algunos de aquellos hombres tenían familia. Algunos incluso mujer e hijos. Sabía que con la justicia también se plantaba la semilla del odio, pero la ley y el honor era lo más importante para un gobernante de bosque fuerte. Sus antepasados lo observaban desde algún lugar. Los que estuvieron antes le habían entregado una herencia que debía preservar a cualquier precio para los que vinieran después, y lo haría sin vacilar. Solo un puñado de soldados, de todos los que habían acudido al lugar, permanecieron en las cercanías, montando guardia para asegurarse de que no acudiera nadie a liberar a los villanos. Strongforest subió a su caballo y puso rumbo al castillo, al trote primero y al galope después. El animal era de un color castaño rojizo como la arcilla, y su pelaje era brillante y suave. Un excelente corcel, ligero como una pluma y capaz de correr más rápido que los vientos. Él y el animal volaban juntos, como un único ser. En un resplandor de observación pudo ver los restos del cadáver descuartizado. Inconscientemente la tristeza y la melancolía se dibujaron en su rostro. Aquel árbol que había visto tantas veces desde su infancia, ahora estaba reducido a unos miserables maderos. Les diría a sus hombres que lo retirasen de allí. Solo deseaba llegar a casa y descansar. Pero aquella noche no dormiría. La furia de la tormenta se desató aquella noche en todo su esplendor. Los rayos ahogaron con luz el cielo y el agua ahogó con agua la tierra sedienta. Las primeras gotas levantaban polvo al caer, pero muy pronto comenzaron a formarse charcos y lodo. La lluvia parecía un látigo de agua golpeando sin piedad todo lo que se encontraba, y los truenos hacían temblar la base de roca de las mismísimas montañas. Los animales aterrorizados se ocultaban en sus escondrijos y madrigueras, guardando un silencio sobrecogedor. El miedo paralizaba a todo ser vivo que gozase de un mínimo de instinto de supervivencia.
La mayoría de las gentes se refugiaba en sus camas y se cubría con las mantas, cerrando los ojos para no ver la luz de aquella tormenta furiosa, rezando y suplicando clemencia a Dios. Tenían la creencia de que en las camas con colchones rellenos de hojas de mazorca de maíz estarían más seguros. El maíz era uno de los cultivos más importantes y antiguos, traídos al continente de Aurompla desde tierras lejanas y desconocidas por los grandes señores comerciantes que habían surcado el mar furioso. Grinson Strongforest salió a la ventana de la torre más alta de su fortaleza, y contempló con temeridad cómo los relámpagos surgían entre las nubes negras, como grietas de luz en el cielo. Era como si la cúpula celestial se rompiese por momentos y dejase ver el fuego del universo al otro lado. Cuando vio desplomarse aquella rama de uno de los gigantes de los bosques, supo que tenía que ir allí. Lo que sintió durante el pequeño trayecto desde las rocosas entrañas del castillo hasta los asilvestrados jardines donde crecía el viejo roble se podría describir con una palabra: emoción. Sin lugar a dudas aquello era una señal divina. El árbol seguía en perfectas condiciones, pero una de sus ramas yacía humeante en el suelo mojado. Supo de inmediato que había algo especial en aquel trozo de madera, y se acercó a cogerlo y lo cogió. Aún se podía sentir la electricidad surcando los entresijos misteriosos de la rama. A la mañana siguiente de la gran tormenta reinaban la tranquilidad y el destrozo. Había árboles tirados, rocas reventadas, incluso animales muertos y personas muertas. En un pasto cercano 5 vacas yacían sin vida sobre el suelo y el gordo granjero que había tratado de socorrerlas no había corrido mejor suerte. Al parecer habían huido de las cuadras por la noche, y el hombre había tratado de guiarlas de nuevo al refugio, pero la fortuna no los había acompañado. La tormenta había sido tan grande que había afectado a prácticamente todo el territorio de Medievalia, e incluso fuera de ella, en la región de los clanes, hacia el noroeste, había asomado las fauces la bestia meteorológica. Y en toda la región sur, tras el muro, al menos 100 kilómetros hacia los territorios estatales, también allí se habían escuchado los rugidos de los rayos. Strongforest no había dormido, el sudor causado por el esfuerzo del trabajo recorría su frente, su espalda y casi todo su cuerpo. Se había pasado la noche labrando meticulosamente la rama hasta darle la forma de un formidable escudo, de gran resistencia e inigualable belleza. Strongforest, linaje de bosque fuertes y ahora escudo de tormenta. Resistir y ganar. Mantente firme. Como el árbol que hunde sus raíces hasta lo más profundo de la tierra y soporta impasible huracanes y tormentas, crece desde una semilla y sé grandioso. Las tierras de Medievalia eran verdes y hermosas, el terreno no era llano como en otros lugares de Aurompla sino que estaba plagado de pequeñas colinas suaves. En muchos lugares la agricultura había modificado el paisaje del suelo creando terrazas escalonadas y en los lindes crecían árboles como castaños, robles, sauces y laureles. En los primeros tiempos todo el territorio estaba cubierto de bosque virgen y era morada de lobos, osos, jabalíes e incluso criaturas que nadie hubiese imaginado que existieran. Pero a medida que los hombres fueron aumentando en número, Medievalia fue domesticada y sometida. Igual que el lobo que se transformó en perro, el bosque se transformó en tierras para cosecha o ganado. Desde el momento en que el primer ser humano rodeó un trozo de tierra con unas estacas y dijo que aquello era de él, comenzó la guerra por tener. Algunas tierras se pagaron con dinero, otras con trabajo, otras con amor y otras con sangre. Al final terminaron destacando un pequeño grupo de familias en torno a las cuales se fundaron los feudos, cada una con sus ideales y con su filosofía de la vida. Resultaba irónico pensar que los villanos que habían sido enterrados hasta el cuello, condenados a morir abrasados bajo el sol, muriesen ahogados. Incluso los rayos de la tormenta los habían ignorado, pero la lluvia no, de eso no se libraron. El riachuelo cercano a la finca se había salido de su cauce y ahora a plena luz del día los rostros con expresiones atroces y retorcidas yacían bajo las aguas, incluso las truchas se habían atrevido a adentrarse en tierra que no era suya, nadando con sus cuerpos suaves entre la hierba sumergida. La mirada de los peces carente de inteligencia, pero rebosante de vida, se cruzaba con la mirada muerta de los muertos. Grinson alzó el escudo con las 2 manos, sentía el olor a sudor que surgía de su cuerpo. Escudo de tormenta, dijo en voz baja. El símbolo de un roble centenario había sido tallado con gran maestría sobre la madera. Era el emblema de su casa.
De repente se dio cuenta que había estado tan absorto en sus improvisadas labores de carpintería que había olvidado por completo sus obligaciones como gobernante. La tormenta había sido terrible, y para asegurarse de que no había sido un sueño, corrió hasta lo más alto del castillo y salió a la ventana para confirmarlo. Tuvo que restregarse los ojos con las manos para dar crédito a lo que veía. Era como si de la noche a la mañana el paisaje hubiera cambiado por completo. Las aguas habían inundado amplias zonas de bosques y fincas y había hojas y trozos de ramas por todas partes. Le sorprendió que nadie lo hubiera hecho llamar, pero pronto escuchó voces reclamando su presencia que en cierto modo lo tranquilizaron. Un soldado de su guardia personal apareció a sus espaldas. Percibió algo extraño en su mirada, parecía nervioso, inquieto y jadeante. ¿Qué ocurre?, preguntó Grinson, con el rostro tenso y un nerviosismo en la mirada que había sido contagiado directamente por el recién llegado. Strongforest esperó unos segundos una respuesta que jamás llegó. El hombre se limitó a hacer un gesto rápido con la mano para exigir que lo siguiese. El guardia se esfumó como una liebre antes de que Grinson pudiera exigir una respuesta haciendo uso de su autoridad. Se escuchaban sus pasos al correr mientras bajaba las escaleras a gran velocidad. Eran los golpes del cuero contra la piedra. Strongforest lo siguió sin saber que lo seguía a la boca del lobo. El pez había mordido el anzuelo.